Muy buenos días. Hoy vamos a hablar acerca de algunos aspectos importantes a tener en cuenta en la declaración de renta año grabable 2015. El efecto de la firma del contador en su calidad de revisor fiscal o contador propiamente dicho en las declaraciones tributarias está dado principalmente por el artículo 581 del Estatuto Tributario y fundamentalmente lo que el contador hace con su firma es dar fe de que la contabilidad de ese contribuyente está llevada en debida forma, que refleja adecuadamente la situación financiera de esa entidad y además que las cifras de la declaración de renta han sido tomadas, guardan correspondencia, guardan coherencia con esas cifras de la contabilidad. Eso básicamente es lo que acredita el contador con su firma y, por supuesto, cuando pudiera derivarse algún tipo de irregularidad en la contabilidad o cuando la administración tributaria demuestre que la contabilidad no está bien llevada o hay algún problema desde la base contable, también el Estatuto Tributario trae una serie de sanciones por irregularidades en la contabilidad que tienen un efecto fiscal. Y vale mencionar que también la DIAN tiene la potestad en esos casos en donde encuentre irregularidades contables de remitir el caso al ente disciplinario contable, que en Colombia es la Junta Central de Contadores, para que luego de la revisión y la investigación correspondiente pudieran derivarse algún tipo de sanciones ya de tipo técnico profesional para ese contador. Caso concreto, suspensiones o cancelaciones de tarjeta profesional. Por eso no es de poca monta, digamos, la responsabilidad que tenemos como contadores en la firma de esas declaraciones tributarias. En cuanto al periodo que las normas fiscales exigen para la conservación de información y soportes para efectos tributarios, la norma, digamos, principal es el artículo 632 del Estatuto Tributario, que habla de un término general de 5 años para la conservación de informaciones y pruebas de carácter tributario. En particular, para lo que tiene que ver con información y soportes de las declaraciones de renta, debemos tener en cuenta el artículo 46 de la Ley 962 de 2005, que delimitó ese término a el tiempo de firmeza de cada declaración de renta. Ahí es importante recordar que el término general de firmeza de las declaraciones de renta en Colombia es de 2 años contados a partir de la fecha de vencimiento para declarar o de la fecha de erradicación de la solicitud de devolución o compensación de saldo a favor cuando es el caso. Cualquiera sea el punto de partida, son 2 años durante los cuales la norma, el artículo 46 de la Ley 962 de 2005, indica que por lo menos se deben conservar esas informaciones y soportes de esa declaración de renta. Eso es específico para declaración de renta. Ya si se refiere a, digamos, al espectro de información tributaria en general, debemos remitirnos al artículo 632, que habla de un tiempo mínimo de 5 años. Y eso podríamos complementarlo, digamos, con el tiempo del que hablan ya no las normas fiscales, sino las normas contables en cuanto al tiempo de conservación de soportes de información contable, que lo tenemos en 10 años. Entonces, en esa escala podríamos tenerlo para declaraciones de renta 2 años, término de firmeza de cada declaración, para otros efectos tributarios 5 años y para efectos ya de tipo contable 10 años. Un tema bien importante a tener en cuenta a la hora de presentar, de preparar mejor las declaraciones de renta, no solo para personas jurídicas, sino también para personas naturales, en el año grabable 2015, es el valor adecuado por el cual deben mostrarse en la declaración los bienes que el contribuyente posee al 31 de diciembre del año 2015. Existe una creencia popular en el sentido de que son los valores comerciales de los bienes los que deben ir a la declaración. Caso concreto de los vehículos.
Los vehículos que sabemos tienen un fenómeno de pérdida de valor, valores comerciales que están muy por debajo, muy seguramente, de lo que fue su costo de adquisición, suelen ponerse en la declaración de renta y sucede que eso no tiene fundamento legal. Resumiendo el tema, en general, el valor por el cual deben aparecer los bienes en la declaración de renta es su costo de adquisición. Costo de adquisición menos la depreciación y amortización para las compañías o personas naturales obligadas a llevar contabilidad cuando se trata de activos depreciables y amortizables. Ya como excepción, como reglas especiales para ciertos tipos de activos, podemos encontrar, por ejemplo, lo que ocurre con los inmuebles. Con los inmuebles, dependiendo de lo que pretenda hacer el contribuyente, en términos de uso del activo o en términos de una potencial venta, el inmueble, por mandato del Estatuto Tributario, tiene la opción de declararse por su avalúo catastral, no el comercial, avalúo catastral, es decir, el que es base del impuesto predial. Ese aparece como una alternativa para declarar los bienes inmuebles, pero en general pudiéramos decir que en principio los bienes deberían declararse por su costo de adquisición. La diferencia o las diferencias mejor que se presentan entre las bases gravables de los impuestos a la renta y CRE es importante tenerlas en cuenta porque tenemos que el CRE es un impuesto relativamente nuevo, lo empezamos a calcular a partir del año 2013, las compañías, las personas jurídicas lo comenzaron a calcular a partir del año 2013 y todavía a veces se piensa que basta con calcular el impuesto a la renta al que ya venían acostumbradas las compañías y que esa misma base simplemente le aplico la tarifa del CRE, que la tenemos en el 9%, y con eso quedó resuelto el problema del CRE. Ahí es importante notar, y cada caso en cada contribuyente será sujeto de análisis, pero normalmente en la base gravable del CRE se presentan ciertas diferencias que hacen que ese valor al que yo le aplico la tarifa sea distinto, la base gravable es diferente. Caso concreto de los intereses presuntivos que incluimos, que debemos incluir en la base de renta, no se incluyen, y es un tema avalado por la doctrina reciente de la DIAN, no deben hacer parte de la base del CRE. Cosa que también ocurre con muchas deducciones, en particular deducciones que traen beneficios fiscales en el impuesto a la renta que no son aplicables en el CRE. Caso concreto de las donaciones. Varios tipos de donaciones que los contribuyentes hacen y que, cumplidos ciertos requisitos, pueden ser disminuidos de la base gravable de renta, no pueden disminuirse de la base del CRE, no están permitidas las deducciones por donaciones en el CRE. Ocurre algo particular también con las compensaciones de pérdidas fiscales y excesos de renta presuntiva, los cuales van a ser posible disminuirse de la base del CRE solo a partir del año 2016, los que se originen en 2015, y de forma excepcional, con base en una sentencia de la Corte Constitucional, la C291 de agosto de 2015, de forma excepcional algunos contribuyentes del CRE podrán disminuir esas compensaciones de pérdidas fiscales en el 2015, pero en todo caso ahí se marcará una diferencia también con las pérdidas fiscales y los excesos de renta presuntiva que es posible disminuir en la base de renta. En conclusión, entonces, no son iguales las bases gravables de renta y CRE, y es importante en cada caso particular ir a determinar en dónde están esas diferencias en cada punto de la depuración.